en condiciones controladas, en condiciones de ensayo clínico, y son voluntarios sanos seleccionados con determinados criterios de inclusión. Fíjense que reciben la misma dosis, sin embargo, tenemos una variabilidad enorme, tanto en exposición máxima, por ejemplo, tenemos algunos sujetos que tienen concentraciones máximas cerca de 3.000 miligramos litro, mientras hay otros que tienen concentraciones máximas más de 2 veces mayores. También tenemos diferencias importantes en la seguridad de la utilización, o sea, en el tiempo de exposición al principio activo, y por lo tanto también tenemos diferencias en la exposición total, en las áreas bajo la piel. Y esto es en condiciones controladas, una población relativamente homogénea, ¿sí? También tenemos diferencias, por supuesto, en los efectos. Esto demuestra INR, o sea, medición del índice normalizado para medir la velocidad de coagulación en tratamiento con warfarina de distintos pacientes, pero acá lo interesante es ver cómo, el rango terapéutico acá definido, la ventana terapéutica, el objetivo que se busca para el efecto es entre 2 y 3. Y es interesante ver cómo para mismos pacientes, acá los pacientes están definidos por los colores, la misma dosis a veces puede ser subterapéutica, a veces puede ser, puede generar, demasiada respuesta, una intensidad no deseada del efecto, ¿sí? Por lo tanto, acá también tenemos variabilidad intraindividual. Entonces, la variabilidad es realmente la constante. Lo único constante es la variabilidad, lo que se mantiene en los sistemas con los cuales tenemos que trabajar, en la interacción medicamento-organismo. Tenemos variabilidad longitudinal. La variabilidad longitudinal la vamos a definir cuando tenemos una variable y la estudiamos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la concentración a lo largo del tiempo, eso es variabilidad longitudinal. Tenemos variabilidad interindividual, o sea, sujeto a sujeto. También tenemos variabilidad intraindividual, variabilidad para el mismo sujeto a lo largo del tiempo. También tenemos otras fuentes de variabilidad que ahora no están en esta diapositiva, pero también luego podemos considerar. La variabilidad, por supuesto, entonces está asociada a ineficacia o toxicidad. Sin duda es un desafío y es algo para el que tenemos que trabajar, ¿sí? Es el desafío que más nos hace desarrollar metodologías para asegurar cumplir los objetivos de eficacia y seguridad en entornos muy variables. Hay una frase que me gusta mucho de un artículo de Derendorf y Meigo del 98. Esta gráfica es una gráfica muy famosa, que está adaptada en un artículo de ellos. Es cómo cuantitativamente podemos estudiar la interacción entre un medicamento y un organismo, y podemos estudiarla desde el punto de vista farmacocinético. La farmacocinética evalúa la exposición del organismo al principio activo a lo largo del tiempo, como la motora que produce determinadas intensidades de efecto, y esa relación está dada por la farmacodinamia, ¿sí? Y luego la combinación entre farmacocinética y farmacodinamia nos da la respuesta PKPD, que en definitiva es lo que más nos interesa a nosotros, lograr una cierta intensidad de efecto buscado por un determinado tiempo, minimizar la intensidad de los efectos adversos. Ahora bien, esta relación PKPD puede ser muy clara, muy evidente, por lo tanto va a ser más fácil de demostrar, fácil de explotar y de utilizar, pero también puede ser muy compleja, ¿sí? Puede estar quizás muy escondida detrás de la enorme variabilidad que podemos tener en el ámbito clínico. Lo que hay que tener en cuenta es que si la relación entre la dosis, la exposición y la respuesta no es muy obvia, no es muy evidente, eso no quiere decir que no exista, ¿sí? Lo que quiere decir es que tenemos que estudiar un poquito más y entender un poquito más del sistema con el cual estamos trabajando para buscar cómo se está dando esa relación. Y para eso desarrollamos estrategias, desarrollamos métodos. Básicamente lo que intentamos hacer, y el objetivo, si bien el objetivo final es
paciente, para lograrlo tenemos que comprender la variabilidad. Y en eso vamos a trabajar, vamos a estar hablando durante la charla de hoy. Vamos a hablar un poquito más de los niveles de variabilidad, ¿sí? Principalmente la variabilidad longitudinal y la variabilidad interindividual, para ir de a poquito y que quede un poco más clara la idea. La variabilidad longitudinal, yo les dije que es cuando una variable, por ejemplo la concentración, la estudiamos a lo largo del tiempo. ¿Cómo estudiamos la variabilidad longitudinal en farmacología? Por ejemplo, ¿cómo estudiamos cómo varían las concentraciones a lo largo del tiempo? Bueno, usamos modelos farmacocinéticos. ¿Sí? Modelos farmacocinéticos que se valen de parámetros que miden procesos que sufre el principio activo en el organismo, procesos como la distribución y procesos como la eliminación. ¿Sí? En este caso estamos ante una administración por vía intravenosa, una perfusión a velocidad constante, ¿sí? Que se da a 3 dosis diferentes y por un tiempo determinado hasta alcanzar lo que llamamos el estado estacionario, que es el momento en donde la velocidad de ingreso iguala a la velocidad de salida. En ese momento tenemos concentraciones estables, concentraciones constantes, concentraciones que llamamos de estado estacionario. Como la velocidad de ingreso es igual a la velocidad de salida, las concentraciones no oscilan en ese estado estacionario y depende la concentración de la velocidad de administración, R0, y el clearance. El clearance es un parámetro farmacocinético que utilizamos para medir la capacidad de eliminación del organismo, la capacidad de eliminar el principio activo que tiene el organismo. Entonces, fíjense una cosa, fíjense que esta concentración de estado estacionario depende únicamente de esa capacidad que tiene el organismo para eliminar el principio activo. Depende del aclaramiento o clearance. ¿Sí? Voy a usar clearance porque seguramente en portugués también hablan de clearance. En español solemos hablar de clearance también, más que en Uruguay más que en Argentina. Bien, entonces este modelo farmacocinético me permite explicar la variabilidad longitudinal, explicar cómo varían las concentraciones a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y me permite además explicar cómo los distintos perfiles farmacocinéticos se dan para distintas dosis. Siempre, o sea, solo con un set de dos parámetros, volumen de distribución y clearance, pero a su vez tener en cuenta que la concentración de estado estacionario depende únicamente del clearance. Por lo tanto, imagínense que yo administro una dosis ahora a un grupo de sujetos y mido, espero que llegue el estado estacionario, o sea, espero un tiempo suficiente y mido las concentraciones. ¿Sí? La variabilidad en esas concentraciones de estado estacionario, va a estar dada por la variabilidad en el clearance. ¿Sí? Porque recuerden que es el clearance el que define el valor de esta concentración, ¿sí? Ya que la velocidad de administración la estoy definiendo yo cuando administro el tratamiento. Entonces, esta variabilidad, pero a su vez, tener en cuenta que la concentración, esto es variabilidad interindividual en la capacidad que tiene el organismo de eliminar el principio. Y una manera de describir esa variabilidad, volumen de distribución, porque vamos a ver con qué nos interesa describir, es en forma de una determinada distribución. Una distribución como la que se ve aquí, pero a su vez es una gráfica donde se muestra la probabilidad, la densidad de probabilidad, o sea, la probabilidad que tienen los distintos valores de clearance de existir en una determinada población. Espero que llegue al valor que tiene la máxima probabilidad de existir, le vamos a llamar clearance poblacional o clearance típico, que es el valor de clearance que se asocia a una concentración de estado estacionario media en la población. El clearance medio, el clearance típico poblacional, se asocia a la concentración de estado estacionario media aquí. Y luego vamos a tener variabilidad en torno a este valor. Vamos a tener sujetos que tienen un clearance más bajo y por lo tanto concentraciones altas, y vamos a tener sujetos que tienen un clearance alto y por lo tanto concentraciones más bajas, que tienen mayor capacidad de eliminación. Esto es muy importante para nuestros
deseos de lograr eficacia y seguridad en una población, porque el conocer el clearance típico me va a permitir apuntar a una determinada concentración de estado estacionario definiendo la velocidad de administración. Y el conocer la variabilidad que pueden tener los distintos individuos en la población en torno a ese clearance típico me va a permitir tener un determinado margen de error, o sea, saber entre qué valores puede estar la concentración de estado estacionario en un individuo que provenga de esta población. Por supuesto que lo que me dice esta distribución es que individuos que tienen clearance muy distantes, poblacional, tanto sea para este lado o para este, van a tener menos probabilidad de aparecer. Entonces, va a ser menos probable que un sujeto tenga un clearance muy alto o un clearance muy bajo. Pero yo con esta distribución puedo determinar un determinado margen de predicción para las concentraciones que espero en un individuo que salga de esta población. Entonces, estudiar la variabilidad en principio puede ser definir una cierta distribución que oscile en torno a una media. En este caso la variabilidad la estoy explicando con una media, ¿sí? Un valor que tiene una alta probabilidad de existir en la población, tiene la mayor probabilidad de existir en la población, y una determinada dispersión, variabilidad en torno a eso. Yo podría escarbar un poquito más, ver qué pasa, por qué distintos sujetos de esa población tienen distintos clearance, tienen distintas capacidad de eliminación. Podría encontrar que, por ejemplo, alguna característica de esos sujetos se relaciona con mayor clearance o menor clearance. Por ejemplo, podría evaluar, por ejemplo, el estado fumador y fumador de los pacientes. Podría encontrar, por ejemplo, que pacientes que fuman tienen un clearance mayor que pacientes que no. ¿Sí? Lo que puede pasar, por ejemplo, con un fármaco como Clozapine. ¿Sí? Fármacos que se eliminan por ciclo 1 a 2, generalmente vemos esta relación. ¿Sí? Tengo acá una variable binaria, fumador, no fumador, que estoy correlacionando con la capacidad de eliminación que tienen para el fármaco de los pacientes. Entonces, al encontrar esta relación, yo ahora ya no tengo una sola distribución para el clearance, sino que paso a tener dos distribuciones en torno a dos medias, dos valores de aclaramiento de clearance típico diferentes, uno para fumadores y otro para no fumadores. La gran ventaja de explicar la variabilidad, que es lo que estoy haciendo aquí, porque estoy explicando parte de la variabilidad con el factor fumador, es que la dispersión en torno a los valores, que básicamente cuantifica la variabilidad no explicada, la variabilidad que yo todavía, que surge por factores que todavía no reconocí, que todavía no encontré, esa variabilidad disminuye, ¿sí? Respecto a lo que era la variabilidad si solo tenía una sola media, ¿sí? Por lo tanto, y esto es la base del análisis poblacional, es intentar caracterizar la variabilidad que va por dos lados. Primero, cuantificar toda la variabilidad que yo puedo tener en una población y luego intentar explicar por qué se está dando esa variabilidad. A medida que yo voy explicando cada vez más la variabilidad no explicada se va reduciendo, por lo tanto se va reduciendo también mi margen de error o mi margen de predicción para una determinada concentración, ¿sí? para la relación dosis-concentración. Por lo tanto, va mejorando mi capacidad predictiva y mi capacidad de, dado un individuo que salga de esta población, administrar una dosis que sea eficaz y segura, o que logre una exposición que yo considero eficaz y segura. Entonces, volviendo a lo que era el ejemplo, separando por fumadores y no fumadores, voy a tener que los fumadores van a tener un alto clearance, ¿sí? Van a estar más acá con concentraciones menores, y los no fumadores un clearance bajo y por lo tanto concentraciones altas. Entonces, cuando venga un paciente de nuevo de esta población, yo lo primero que voy a hacer es preguntarle si fuma o si no fuma, y en base a eso voy a definir
una dosis para que todos los pacientes estén en un rango de exposición reducido, ¿sí? Porque al final de cuentas lo que quiero hacer es que es lograr una determinada exposición en todos los pacientes. ¿Sí? Entonces, a los pacientes fumadores les voy a dar una dosis mayor y a los pacientes no fumadores les voy a dar una dosis menor para lograr que la exposición sea más acotada entre determinados márgenes o en determinada especificación la que estamos buscando. Entonces, así nos estamos metiendo a lo que es la dosificación de precisión. La dosificación de precisión es básicamente individualizar el tratamiento farmacológico, o sea, el régimen de administración de un determinado fármaco, de acuerdo a las características del paciente que conocemos que pueden alterar los distintos procesos farmacocinéticos, la absorción, la disposición, y también los procesos farmacodinámicos, la respuesta. ¿Sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de maximizar la probabilidad de lograr eficacia y seguridad. El enfoque de dosificación de precisión, por supuesto, se opone o está en contraposición al enfoque de la flat dose, lo que se dice flat dose o one size fits all, que significa dar la misma dosis, el mismo tratamiento para todos los individuos de la población, sin importar sus características individuales. Lo cual, frecuentemente y principalmente para fármacos de estrecho margen terapéutico y de alta variabilidad individual, falla. ¿Sí? Hay realmente pocos principios activos que funcionan de la misma manera en todos los pacientes cuando administramos el mismo régimen posologico. Entonces, ¿de qué se trata la dosificación de precisión? De administrar la dosis correcta, primero el fármaco correcto, es un poco más amplio que solo la posología. ¿Sí? La dosificación de precisión va a administrar el fármaco correcto, en la dosis correcta, al paciente correcto y en el momento correcto. ¿Sí? La dosificación de precisión, sin duda, al trabajar optimizando una de las herramientas principales que tiene la medicina, que tenemos, una de las herramientas terapéuticas principales que tenemos, como es los medicamentos, es una piedra fundamental en lo que es la medicina de la precisión. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué métodos tenemos para hacer esto? ¿Cuáles son los métodos que se están usando? Los métodos que tenemos se basan en lo que es la farmacología cuantitativa. Evaluar la respuesta farmacológica en forma cuantitativa, involucrando características farmacocinéticas, características farmacodinámicas y características del sistema. ¿Sí? La farmacología cuantitativa integra conocimiento del sistema en estudio, del conocimiento del sistema de la interacción medicamento-paciente, o sea, propiedades del sistema, propiedades de progresión de la enfermedad, propiedades farmacocinéticas, farmacodinámicas, PKPD. Integramos con principios matemáticos y estadísticos que nos permiten caracterizar la variabilidad desde un punto de vista cuantitativo. Y al hacerlo así, al analizarlo desde un punto de vista cuantitativo, tenemos una gran herramienta para poder hacer extrapolaciones, para poder hacer predicciones, y para poder informar la toma de decisión racional basada en evidencia, que es uno de los principios fundamentales de la medicina de precisión. La farmacología cuantitativa también se denomina farmacometría. ¿Sí? Farmacometría es básicamente la disciplina que implementa la farmacología cuantitativa. ¿Sí? O sea, es la disciplina que se trata de interpretar, de escribir la farmacología desde un punto de vista cuantitativo. ¿Y cómo lo hacemos? Trabajamos con modelos computacionales que integran propiedades farmacocinéticas, farmacodinámicas del principio activo, propiedades biofarmacéuticas de la formulación del medicamento como producto, propiedades de progresión de la enfermedad y características del paciente, con el objetivo de primero entender, caracterizar el sistema que estamos estudiando para poder realizar predicciones en la variabilidad, en la relación dosis-exposición-respuesta. ¿Sí? Y al realizar predicciones, yo puedo anteponerme y definir las dosis que en un paciente van a tener la máxima probabilidad de provocar, de lograr eficacia y seguridad.
Estos principios de farmacometría se han utilizado y están ya establecidos en lo que es el desarrollo del medicamento. ¿Sí? Lo que es el paradigma Model Informed Drug Development es un paradigma que ya está establecido. La industria utiliza estos métodos, los utiliza para hacer más eficiente el desarrollo de medicamentos, de nuevos medicamentos, los utiliza para bajar la carga de ensayos clínicos, para reducir los tiempos de desarrollo, para informar la toma de decisiones basadas en conocimiento y para ir de alguna manera manejando cuantitativamente el conocimiento que se va generando a lo largo del desarrollo del medicamento. En los últimos años, este paradigma está empezando a tener un fuerte impacto en el ámbito clínico también, en el ámbito farmacoterapéutico. Y la farmacometría aplicada a la dosificación de precisión es lo que se conoce como el paradigma Model Informed Precision Dosing, la dosificación de precisión basada en modelos. Básicamente de qué se trata esto es usar enfoques, usar herramientas de modelado de simulación, o sea, usar la farmacometría, y esto puede ser usar distintas herramientas de la farmacometría, pueden ser modelos poblacionales como los cuales nos vamos a enfocar hoy, pueden ser modelos farmacocinéticos basados en fisiología, modelos PBPK, o puede ser otras formas de modelado que nos permitan en combinación con características del paciente y observaciones que realizamos en el paciente, informar decisiones clínicas en el contexto de la dosificación de precisión. Vamos a estar entonces hablando un poco de esto. ¿Hay espacio para la dosificación de precisión más allá del desarrollo de medicamentos? Por supuesto. Y esto se da principalmente porque el desarrollo de medicamentos estudia los ensayos clínicos, por más bajos que sean, siempre van a abarcar una población limitada de pacientes. Una población relativamente homogénea, relativamente respecto a los pacientes que pueden llegar a terminar recibiendo dicho tratamiento una vez que el tratamiento obtiene la autorización para ser comercializado. ¿Sí? O sea, estudiamos una determinada población durante el desarrollo del medicamento, pero luego primero que hay muchas poblaciones que no podemos, por principios éticos, no se estudian durante el desarrollo de medicamentos y que pueden llegar a necesitar ese principio activo. ¿Sí? Y luego también que una vez que el principio activo llega a la sociedad, autorizado y empieza a utilizarse, también aparecen los usos off-label y aparecen muchos desafíos vinculados, o sea, por lo tanto aparece mucha mayor variabilidad en la relación dosis, exposición, respuesta, y entonces aparece desafíos muy importantes vinculados a encontrar la dosis óptima en distintos grupos de poblaciones específicas, en distintos grupos de pacientes. Aparecen interacciones farmacológicas, aparecen interacciones fármaco-alimento, etc. Y aparecen muchos factores de variabilidad que no se habían podido quizás estudiar clínicamente durante el desarrollo del medicamento. Entonces, definitivamente hay muchas oportunidades para trabajar con la dosificación de precisión en el ámbito clínico. Hoy yo les voy a comentar sobre una de las herramientas que utilizamos para la dosificación de precisión, que son los modelos no lineales de efectos mixtos. Estos modelos son como la base de lo que es cuando hablamos de farmacocinética poblacional, desde un enfoque de farmacometría o de un enfoque de modelado y simulación, estamos hablando de modelos no lineales de efectos mixtos. Y estos modelos básicamente se llaman efectos mixtos porque en su estructura involucran dos tipos de parámetros, efectos que llamamos fijos, que son parámetros que explican la variabilidad, como por ejemplo los que ya les mencioné, que explican la variabilidad longitudinal. ¿Sí? En este caso agregamos un parámetro, por ejemplo en este modelo, se agrega un parámetro que mide la velocidad de absorción cuando administramos un medicamento en forma extravascular, ¿sí? La constante de absorción.
También pueden el modelo de covariables, o sea, la relación entre, por ejemplo, cómo puede variar la tasa de eliminación, clearance, dependiendo de la funcionalidad renal. Esto es un modelo de covariables, también va a pertenecer a los efectos fijos porque estamos explicando variabilidad interindividual. ¿Sí? También, bueno, también pueden haber otro tipo de covariables. Esos efectos fijos se combinan con efectos aleatorios que lo que hacen es caracterizar la variabilidad no explicada por el modelo estructural. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es mediciones de la dispersión. Primero tenemos una caracterización de la distribución del parámetro en una población. ¿Sí? Esa distribución puede ser normal, puede ser log normal, etc. Asumimos una distribución y luego estimamos parámetros que miden la dispersión en esa distribución. ¿Sí? No me voy a profundizar mucho en esto porque ya vienen también de trabajar un poco con esto y bueno, no tenemos tiempo para meternos mucho, pero para los que intenten, para ponernos un poco en un escalón mínimo, vamos a dar un poco algunos pasitos adentro de los modelos no lineales en este caso. Imagínense que yo tengo una población de pacientes a los cuales les medí concentración, entonces tengo una nube de puntos, una nube de concentraciones a lo largo del tiempo. Lo primero que hago es caracterizar un perfil típico, o sea, utilizar un modelo, este modelo estructural, y definir los parámetros de ese modelo, parámetros poblacionales, los parámetros que tienen la mayor probabilidad de existir en determinados pacientes, que me van a dar una determinada función matemática, que es esa línea roja, una función que va a pasar aproximadamente por la mitad de esa nube de puntos. ¿Sí? Toda la dispersión que queda por encima y por debajo está dada por variabilidad interindividual y luego también está ahí la variabilidad interindividual. Pero enfoquémonos en la variabilidad interindividual. Y esa variabilidad interindividual la puedo medir con los efectos aleatorios utilizando, o sea, medir la dispersión que hay para cada parámetro, o sea, para cada proceso farmacocinético. Y por ejemplo, la absorción tiene una determinada variabilidad en la población, la distribución tiene una determinada variabilidad en la población y la capacidad de eliminación otra. Entonces, la variabilidad va a estar dada por variabilidad individual en los distintos parámetros farmacocinéticos que están teniendo procesos concretos que se asocian específicamente. Mi amiga tratando de salir de su relación tóxica. Un valor poblacional. El parámetro acá que se agrega, el efecto aleatorio es la varianza de cada una de estas distribuciones. La varianza para la variabilidad individual en la constante de absorción. La varianza Mi amiga tratando de salir de su relación tóxica. Entonces, para empezar, los modelos no lineales de efectos mixtos proveen predicciones típicas a priori para un nuevo paciente que provenga de la población, o que yo pueda asumir que pertenece a la población que estoy estudiando, de acuerdo a características individuales relevantes, características individuales que tenemos evidencia que afectan a alguno de los parámetros farmacocinéticos. Este es un ejemplo de un artículo, un trabajo de un estudio poblacional de gentamicina en una corte larga, corte grande de recién nacidos prematuros y enfermos. ¿Sí? Y acá lo que encontraron era que el aclaramiento, el clearance de gentamicina tiene distintas, o sea, se evalúa con distintas covariables. O sea, en esta ecuación están explicando, acá se incluyen los efectos fijos que explican cierta parte, ¿no?, de la variabilidad en el clearance de gentamicina, como el peso corporal, la edad gestacional, la edad postnatal. Ellos encontraron que esos dos factores afectaban de manera diferente y buscarlos aumentaba la capacidad predictiva del modelo.
y la administración de dopamina. O sea, esas variables, esas características que puede tener un individuo afectan al CLINS. Entonces, al tener un individuo nuevo, un paciente nuevo, un neonato nuevo, que yo quiero tratar con gentamicina, puedo utilizar estas variables del individuo y del paciente para tener una predicción del clearance típico, el cliente que tiene la mayor probabilidad de existir en ese paciente, dadas sus características de peso corporal, de edad gestacional, edad postnatal y tratamiento con dopamina. ¿Sí? Entonces, el modelo no lineal de efecto mixto me da una predicción a priori de los parámetros que tienen mayor probabilidad de ser observados en un paciente que yo puedo asumir que pertenece a la población en estudio, dadas sus características. ¿Sí? O sea, si yo mañana voy al centro de cuidados intensivos de recién nacidos, por ejemplo, y utilizo este modelo, voy a asumir que voy a utilizar el conocimiento que estos autores generaron al estudiar una cohorte larga de pacientes, ¿sí? Esto se hizo en Europa, voy a trasladar ese conocimiento al paciente que yo puedo tratar aquí en Montevideo, Uruguay, en el centro de cuidados de recién nacidos, y puedo utilizar este modelo asumiendo que ese paciente tiene las características, comparte características de la población con la cual fue desarrollado este modelo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a los covariables, los modelos no lineales de efectos mixtos en primera instancia me dan una predicción a priori. ¿Por qué es a priori? Porque todavía no observé, no tengo ningún dato de cómo el paciente, de cómo se comporta la gentamicina en un paciente nuevo, en el paciente que yo quiero estudiar. ¿Sí? Bien. Ahora, esto puede ir avanzando, ¿sí? Podemos ganar también más conocimiento a medida que vamos estudiando el paciente. Yo le voy a administrar gentamicina y voy a ver cómo se comporta, cómo es la farmacocinética de gentamicina en ese paciente, si mido a determinadas concentraciones, y puedo seguir profundizando la predicción, porque si bien la predicción a priori es la máxima probabilidad de existir para los distintos parámetros farmacocinéticos, pero tengo cierta dispersión en torno a esos valores típicos. Por lo tanto, tengo que seguir trabajando para realmente individualizar las dosis en este nuevo paciente. Y para entender cómo se hace eso, hay que entender cómo son estimados los parámetros individuales en el contexto de los modelos no lineales de efectos. Son estimados utilizando lo que llamamos la estimación máxima a posteriori. ¿Qué es esto? Es la estimación de parámetros individuales en los modelos de efectos no lineales de efectos mixtos. Hacen un balance entre conocimiento que llamamos previo o prior, que es la distribución de los parámetros en la población, que es lo que les mostré hace algunas diapositivas atrás, y los datos individuales. ¿Sí? Entonces, el ajuste la selección, la definición de los parámetros de un sujeto que yo asumo que pertenece a una determinada población, se va a basar en dos cosas, en la distribución, en el conocimiento previo que yo tengo para esa población y en las observaciones que tengo para el paciente. Miren este ejemplo. Este es un paciente que pertenece a la población azul, o sea, la gráfica azul es la predicción a priori, ¿sí? O sea, la predicción que está dada con los parámetros típicos, ¿sí? La curva típica es la curva azul, y yo a un sujeto le saco muestras, ¿sí? Mido concentraciones y veo estos puntos rojos. Estas son concentraciones a lo largo del tiempo. Si yo no tuviera en cuenta para nada el conocimiento a priori, el ajuste estaría dado por la curva verde. ¿Sí? Ese ajuste por la curva verde me da de alguna manera características muy diferentes a las características que tiene la población. ¿Sí? Fíjense, porque esto es 25 horas, por ejemplo, por lo tanto, este paciente está teniendo una absorción, un ingreso de fármaco muy lento
relación a la velocidad media de ingreso de fármaco en la población. O sea, la población a la cual estoy asumiendo que este paciente pertenece. Por lo tanto, la estimación máxima a posteriori va, o sea, de alguna manera balancea la información a priori, la línea azul, con la información a posteriori, con las observaciones en este paciente, para dar una predicción o para dar parámetros a posteriori, que son los parámetros rojos, los parámetros que van a explicar esta curva roja de acá. O sea, si yo asumo que este paciente pertenece a esta población, dadas las observaciones, los parámetros que tienen mayor probabilidad de existir son los que dan esta curva roja. Vean que difiere la velocidad de absorción, ¿sí? O sea, no tengo suficiente evidencia en este paciente como para decir que la absorción es tan lenta, porque yo únicamente observé 2 concentraciones en un rango, por ejemplo, de 12 horas. Por lo tanto, lo que hace este método es decir, bueno, la absorción no estuvo bien caracterizada en este paciente, por lo tanto debe ser más alta de la que sería si solo considero las observaciones en ese paciente. Ahora, si yo después sigo observando a ese paciente y mido muchas concentraciones en la fase de absorción, y eso confirma el hecho de que ese paciente tiene una absorción mucho más lenta, entonces la evidencia de observaciones en ese paciente va a hacer pesar la balanza en su favor, y entonces el a posteriori, o sea, lo que combina el conocimiento previo de la población con la evidencia que estoy observando en el paciente, se va a inclinar en favor de las observaciones. Y por lo tanto, inclinarme a que tengo realmente una absorción lenta en este paciente. ¿Cómo uso esto en el contexto de la dosificación de precisión? Esto es lo que se denomina pronóstico y actualización bayesiana. Imagínense que viene un paciente nuevo y yo no tengo ningún dato para ese paciente, lo primero que voy a usar es la información de las covariables, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un modelo que ajusta el clearance, ¿sí? De acuerdo al peso corporal, yo lo primero que tengo son distintas distribuciones para los clearance dependiendo el peso corporal de los pacientes. ¿Sí? Esto es para 120 kilos, pacientes de 90 kilos, pacientes de 60 kilos. Muy bien, mi paciente tiene 60 kilos, por lo tanto, mi primera predicción, ¿sí? Mi predicción a priori va a estar dada, el valor típico va a estar dado por la información de las covariables, la información de las características individuales, ¿sí? Y en función de eso voy a definir la dosis para lograr una determinada exposición. Ahora, sigo observando a ese paciente y hago actualización bayesiana de la misma manera que hice antes. Asumo una observación, una medición de concentración en ese paciente y puedo ir modificando esa distribución y reduciendo la variabilidad, la dispersión, o sea, la cantidad de variabilidad no explicada que me queda en el modelo. Y a medida, fíjense, que agrego observaciones, esa dispersión va a ir reduciéndose. Por lo tanto, mi capacidad predictiva va aumentando porque voy encontrando realmente cuál es el parámetro, cuál es el valor de clearance en ese sujeto. ¿Sí? A medida que agrego observaciones y hago actualizaciones bayesianas. O sea, en cada vez que agrego observaciones voy haciendo la estimación máxima posterior y voy actualizando mis prior con el conocimiento visual. Muy bien. Este ejercicio se puede hacer y así se pueden utilizar los modelos farmacocinéticos poblacionales para, de alguna manera, encontrar la dosis, hacer dosificación de precisión, encontrar la dosis que tiene la mayor probabilidad de dar con una exposición que consideremos segura y eficaz. Y por suerte, luego, estas herramientas se pueden incorporar en plataformas, ¿sí? Porque este es un ejemplo, por ejemplo, este es un modelo para PKPD, para warfarina, que investigadores de Suecia incorporaron en una plataforma que está disponible, uno la puede utilizar. Fíjense, en este caso, las covariables son edad, peso corporal, polimorfismo enzimático para la enzima CYP12-9, para la reductasa acá, PKORC1, y en base a esas características yo puedo tener una predicción de dosis que maximice la probabilidad de lograr
un INR dentro del margen terapéutico. Luego observo distintos INRs en ese paciente cuando administro un tratamiento y puedo hacer actualización bayesiana para ir acercándome cada vez más a la dosis que logra eficacia. Estos métodos han sido evaluados en forma prospectiva. Esto es un ejemplo para vancomicina. Han usado este grupo en San Francisco, el grupo de Mike Neely, ha utilizado en forma prospectiva la dosificación de presión y han mostrado, por ejemplo, esto es un ensayo para cómo son las áreas bajo la curva, que son lo que se correlaciona con el efecto en el caso de vancomicina. Hicieron un ensayo en una corte aleatoria en 3 años, el primer año sin aplicar modelado, sin aplicar farmacometría, y esta es la dispersión de áreas bajo la curva, y en los años 2 y 3 aplicaron modelos desarrollados por ellos, su población, y en el tercer año además aplicaron diseño, o sea, en base a los modelos, aplicaron tomar las muestras de vancomicina, las observaciones de concentración en los mejores tiempos para poder tener una estimación más certera del área bajo la curva. Y fíjense cómo cambia la distribución de áreas bajo la curva. O sea, las áreas bajo la curva se acercan más al target que uno espera. Y la dispersión disminuye mucho. Lo que encontraron ellos es que en los años donde aplicaron este enfoque, lo asociaron con menor toma de muestras, menor muestras de sangre por sujeto, duraciones del tratamiento más cortos y toxicidad y menor toxicidad. Y estas son las cosas que uno le tiene que mostrar al proveedor, al prestador de salud, al centro hospitalario, para mostrar las ventajas de este enfoque. Y yo creo que este enfoque tiene una gran capacidad y tiene la capacidad para en el futuro establecerse como guía para informar la toma de decisiones al cuerpo médico, ¿sí? De manera de individualizar la dosis. Hay muchos desafíos, muchos de los desafíos involucran aspectos científicos, involucran generación de capacidades en las cuales hay que trabajar. También hay que trabajar mucho en lo que es la interdisciplinariedad, o sea, trabajar con otras profesiones que entiendan de qué se trata esto y mostrarles las ventajas que tienen. ¿Sí? Bien, ahora algunos cuidados que hay que tener a la hora de aplicar modelos en una población. Yo les dije que puedo asumir que un paciente pertenece a la población del estudio que yo tengo reportado para gentamicina. Está bien, pero por ejemplo, estos son modelos que hay reportados para vancomicina y estos son los perfiles típicos, dado a un paciente típico, y esta es la variabilidad que predicen esos modelos. O sea, puedo tener en distintos modelos una variabilidad muy importante, tal que a la hora de yo tratar un paciente aquí en Montevideo, Uruguay, va a ser muy diferente si utilizo el modelo de Pullman o si utilizo el modelo de Medellín Darío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la farmacocinética que predicen es muy diferente. ¿Por qué? Porque las poblaciones que se utilizaron para desarrollar esos modelos son diferentes. Entonces, algo clave que hay que trabajar es la evaluación externa de los modelos que hay publicados para comenzar a utilizar dosificación de precisión en cada centro hospitalario. Porque esto es algo que se está dando, porque ya hay herramientas que yo puedo contratar, plataformas, para comenzar a usar la dosificación de precisión mañana en mi centro hospitalario. Pero tengo que tener mucho cuidado porque lo primero que tengo que hacer es una evaluación de la capacidad predictiva de esos modelos en mi población. ¿Sí? Es un trabajo muy interesante de Broker, donde analizan distintos modelos, cómo la capacidad predictiva de esos modelos va mejorando cuando agrego observaciones. Esto es lo que yo les mostraba, la predicción a priori, y después las predicciones a posteriori con distinta cantidad de observaciones, cómo va mejorando la capacidad predictiva. En general, la capacidad predictiva de los modelos la evaluamos con métricas que evalúan exactitud, métricas que evalúan precisión. Yo les dejo acá las métricas más utilizadas. Hay distintos tipos de nombres y de métricas que se pueden utilizar, pero bueno, estas son quizás las principales. Hay métricas que evalúan la precisión en torno a, o sea, la precisión para la predicción, o sea, qué tan variable es la predicción para un determinado valor.
y hay métricas que evalúan las dos en conjunto. ¿Sí? En fin, no nos da para profundizar, pero sí tener claro que es necesario evaluar los modelos que vayamos a utilizar. Si no es que desarrollamos nuestro modelo propio, que muchas veces no tenemos tiempo, no tenemos recursos, o quizás ni siquiera sea necesario desarrollar un modelo propio. Puedo utilizar un modelo publicado para hacer dosificación de presión, pero lo primero que tengo que hacer es evaluar. ¿Sí? Y luego tengo herramientas gráficas también, mucho basadas en simulación, como puede ser un BPC. Esto es un ejemplo de un artículo que sacamos hace poco para metilcrisato de altas dosis, donde el modelo que hicimos nosotros lo evaluamos en una población que no había sido utilizada para construir el modelo. Entonces esto es una manera también de evaluar la capacidad predictiva que tiene el modelo en una nueva población. Bien, y para terminar, que no me queda mucho tiempo, les quiero mostrar un ejemplo del uso de dosificación de precisión para metotrexato de altas dosis. El metotrexato de altas dosis es un tratamiento esencial para distintos tipos de cáncer. Cuando se trata de perfusiones intravenosas de dosis mayores de 500 miligramos por metro cuadrado de la superficie corporal. Son dosis muy altas que se dan en forma de perfusión y que tienen bastantes beneficios, por supuesto, por eso se usan, pero el metotrexato se elimina por vía renal, pero además puede provocar, o sea, es nefrotóxico, por lo tanto, es variable, pero hasta el 30% de los pacientes desarrollan disfunción falla renal aguda, ¿sí? O AQI, que además disminuye la eliminación del metotrexato, aumenta la exposición al metotrexato y genera muchas complicaciones para la toxicidad. La terapia de soporte es esencial para minimizar los efectos adversos del metotrexato. Se administra ácido folínico y leucovorina, se administra, se alcaliniza la orina para aumentar la eliminación del metotrexato y también se trabaja con mucha hidratación. Y en algunos casos se puede administrar glucarpidasa, que es una enzima que metaboliza metotrexato y que aumenta la eliminación en 15 minutos. Uno puede eliminar casi todo el metotrexato que esté circulando en la circulación sistémica principal. Entonces, el metotrexato, por supuesto, tiene características o sea, hay determinados targets farmacocinéticos que yo quiero conseguir y los modelos que yo tenga me van a ayudar a esos targets, tanto en concentración máxima como en área bajo la curva. Esto es un ejemplo solo para pacientes pediátricos en nuestro sarcoma. Pero también tengo que optimizar la terapia de soporte, ¿sí? Tengo que optimizar el inicio y la dosis del tratamiento con leucovorina, con ácido folínico, porque también puede comprometer la eficacia. Tengo que optimizar la alcalinización de la orina, la hidratación y también la administración de glucarpidasa. ¿Y cómo hago esto? Midiendo concentraciones de metotrexato y también midiendo creatinina sérica para ver la funcionalidad renal y el pH. Entonces, se pueden utilizar normogramas como este para definir la dosis de leucovorina dependiendo de las concentraciones de metotrexato que vamos observando en los distintos tiempos. Y el enfoque tradicional lo que usa es un margen terapéutico fijo para todos los pacientes. Hay algunos para adultos, otros para pediátricos, pero fíjense que eso es lo que muestra esta gráfica. Muestra si yo administro metotrexato de entre 1 y 8 gramos por metro cuadrado en 24 horas, entonces tengo que medir a las 24 horas y evaluar la concentración de metotrexato. Después lo puedo evaluar a las 36 horas, a las 42 horas y a las 48 horas. Y en cada una de esas horas yo tengo un margen terapéutico fijo para toda la población. Ese es un enfoque y es el enfoque tradicional, ¿sí? Mismo margen terapéutico para toda la población. Acá estoy asumiendo una eliminación típica de ese paciente. Ahora, el enfoque basado en modelos, utilizando modelos no lineales de efectos mixtos, estos investigadores, por ejemplo, desarrollaron un modelo en población pediátrica, donde evaluaron que el cliente se vinculaba a la superficie corporal y a la creatinina sérica. Entonces, cuando yo tengo un nuevo paciente, lo que me da este modelo es una predicción para cómo serían las concentraciones de metotrexato si ese paciente se comporta de manera normal, ¿sí?
si el paciente tiene una eliminación normal, entonces tengo esta predicción de concentración. Acá estaba por la sombra verde. Ahora fíjense que este paciente puntual, que son las observaciones que yo mido en este paciente, son los puntos negros, que están por encima. ¿Qué indica eso? Que el methotrexato en este paciente está generando toxicidad a nivel renal, eso está disminuyendo el clearance del methotrexato, y por lo tanto ese paciente está teniendo concentraciones muy por encima de las que se esperaban debido a sus características. Entonces, lo que estoy haciendo acá es usar un modelo para implementar un rango terapéutico individualizado. Y esto lo puedo hacer en tiempo real, o sea, puedo ir midiendo concentraciones y evaluando cómo esas concentraciones se están comportando. Si yo tengo eficacia y seguridad en ese paciente, ¿sí? Y en base a eso puedo informar la toma de decisión para el tratamiento de rescate, aumentar la dosis de polínico o en algún momento quizás administrar glucarpidasa para eliminar el methotrexato que esté circulando en la sangre, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo. O sea, a priori yo puedo usar el modelo methotrexato para decidir en cuanto a la dosis, para decir, bueno, administremos esta dosis para obtener un área bajo la curva tal. Pero después, a lo largo del tiempo, porque fíjense que esta perfusión se va dando en varias horas, yo puedo ir optimizando el tratamiento de rescate. Nosotros analizamos una población grande de adultos para desarrollar un modelo farmacométrico y vimos que la albúmina era uno de los factores fundamentales, y ya no me queda mucho tiempo, pero lo único que les quiero mostrar acá es un ejemplo para una paciente puntual en donde aplicamos esas estrategias y realmente a tiempo real primero tuvimos una instancia donde esa paciente tuvo una falla renal importante, y luego utilizando este modelo que también lo fuimos actualizando de forma bayesiana, pudimos hacer predicciones para utilizar la dosis. Entonces, para terminar, la clasificación de predicción informada por modelos es un enfoque importante para informar la toma racional de decisiones, integrar conocimiento para maximizar la probabilidad a priori de lograr los objetivos farmacoterapéuticos y luego a posteriori ir individualizando realmente la dosis. Hay muchas herramientas disponibles, pero tengan en cuenta que hay que trabajar en la evaluación externa antes de utilizar esos modelos, ¿sí? Si es que uno no los desarrolla. Y bueno, los modelos deben ser también evaluados en forma prospectiva. Así que bueno, empezamos un poquito más tarde, pero creo que dejé algunos minutos para preguntas. Si no, tenemos ya que pasar a la siguiente sesión. Así que muchas gracias por estar ahí y hay tiempo para algunas preguntas. Estoy disponible y si no, tienen mi correo y mis redes. Muchas gracias, Don Léo, por tu excelente charla, sí. Te quero agradecer, sempre muy buenas explicaciones. En tu opinión, ¿cómo es el escenario futuro para la aplicación de este tipo de modelado, sí, realmente en un escenario clínico? ¿Cómo haces en Uruguay este tipo de approach? Bien, nosotros lo que estamos trabajando bastante en el último año y algo es, porque uno lo puede aplicar si uno se puede acercar a una unidad de monitoreo terapéutico de medicamentos, puede empezar a aplicarlo, pero quizás de manera más marginal. Yo creo que lo que hay que trabajar mucho, por eso acá había una diapositiva como esta, hay que trabajar primero en grupos interdisciplinarios. Hay que trabajar en plataformas que faciliten el entendimiento por parte de los médicos de lo que son estos modelos y del uso de esos modelos por parte de ellos, porque ellos son los que van a decidir la primera dosis. Entonces hay que facilitar, digerir un poco la complejidad que tiene la farmacometría para dar herramientas amigables que además puedan integrar la información que tengamos de los pacientes y ir aumentando su capacidad predictiva, pero que sean amigables. Entonces, creo que eso es algo fundamental. Hay distintos grupos trabajando ya en eso, en desarrollar herramientas que uno puede implementar en un centro hospitalario y que empiecen a utilizar distintos modelos. Pero de vuelta, la evaluación que puede ser retrospectiva, pero la evaluación de los modelos en
en la población de pacientes en los cuales se vayan a aplicar esos modelos es importante como primer paso. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Chat. No, Laura te dice muchas gracias, Manuel. Sí. Bueno, gracias Laura por estar ahí. Cualquier cosa tienen mi correo y estoy a disposición. Perfecto, muchas gracias por tu día, por tu tiempo. Sí, a todos la SBEFT, obrigada por assistir o curso. E seguimos as atividades do evento agora, né, na sequência. Até mais. Bom dia a todos. Que tengan un buen día. Un abrazo para todos. Chao, chao. Tchau, tchau. Obrigado a todos, obrigado.